9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso con ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Omar Mariluz y Carlos González los acompañan. Tras casi dos semestres académicos de desarrollo de las clases de manera remota o virtual, el gobierno ha anunciado, ¿no?, el retorno a la semipresencialidad de los alumnos en las universidades del país. Esto indudablemente va a significar una adecuación que ya deberían considerar las autoridades académicas en las universidades. Sobre este tema vamos a conversar con Daniel Alfaro, exministro de Educación y líder del eje de educación de propuestas del Bicentenario de Videnza Consultores. Señor Alfaro, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta llamada. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás, señor Alfaro? Señor Alfaro, ¿cómo debería ser este retorno a la semipresencialidad que ha anunciado el gobierno en las universidades? ¿Qué aspectos se deberían tener en cuenta? Le comento que hace un momento conversábamos con la doctora Paz Oldán, especialista en salud pública, y nos refería que no entendía por qué este retorno por qué teníamos que esperar hasta el otro año y no se inicia ya en este momento. Sí, el retorno primero es urgente. Es urgente porque hay interrupción de estudios, hay alumnos que se están quedando sin el derecho educativo. Para ser exactos, teníamos un conjunto de 700.000 estudiantes, un tercio de ellos habría interrumpido sus estudios y los otros 2 tercios o no se contaba con comunicación fluida con ellos o tenían un alto riesgo de hacerlos. Los aprendizajes también están siendo afectados. Según el Banco Mundial, podríamos estar retrocediendo hasta 10 años en comprensión lectora. Y un reciente estudio del Ministerio de Educación el año pasado también notaba una caída en lectura y matemáticas. Y tercero, el costo socioemocional. También hay estudios que indican que, por ejemplo, el 60% de los cuidadores de las niñas y niños pequeños presentaban síntomas de estrés o depresión, también en los alumnos de primaria y de secundaria. Por esa y otras razones es importantísimo este retorno urgente a clases cuanto antes. Eso, por supuesto, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad requeridos por el Ministerio de Salud, pero con el compromiso de toda la sociedad por tratar de cuidarnos a nosotros, para cuidarse a uno mismo. Y cuando uno se cuida a uno mismo en estas circunstancias, cuida a los otros. Ahora, entonces, es importante este compromiso. Ahora, señor Alfaro, justamente, ¿no?, lo que ha mencionado, conocimos cuando se revelaron las actas de los consejos de ministros que la situación del sector de educación era realmente preocupante. Así lo hizo notar en este consejo el exministro Juan Cadillo. Entonces vemos que el gobierno saca una norma, saca un decreto supremo que declara en emergencia el sistema educativo peruano, dice, a nivel nacional durante el segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022. Pero más allá del bonito titular de decir que se declara en emergencia, ¿qué implica en la práctica esto? Porque se declara en emergencia, pero los chicos siguen sin recibir sus clases. Claro, a la emergencia creo que le falta urgencia, porque el mismo plan dice que el próximo año, recién en junio del próximo año, tendríamos el 50% de instituciones educativas con algún nivel de presencialidad. Tarde, muy tarde. Por todos los indicadores que les mencioné al inicio, es importantísimo que ese indicador avance, que ese indicador se pueda dar a marzo y que en marzo sea no el 50%, el 100% de locales educativos, por lo menos con algún regreso. Y para que eso suceda en marzo, ahora debemos ser mucho más agresivos en esa meta. Ya el Ministerio de Educación dice que tenemos 85.000 instituciones educativas habilitadas. ¿Qué quiere decir? De que los distritos en donde habitan tienen baja incidencia del virus, por lo cual estas instituciones pueden avanzar en esas otras 2 condiciones, las de bioseguridad, agua potable, jabón, mascarillas, distanciamiento social, y las sociales, que es la anuencia de la comunidad educativa, de los padres y madres de familia, para poder estar de acuerdo con ese retorno. Esas 2 condiciones ya dependen más de la comunidad educativa, de presentarlas de acuerdo a los lineamientos que emitió el Minedu en concordancia con el MINSA, para lograr avanzar en estas 85.000. ¿Cuántas vamos de estas 85.000? ¿Cuántas están ahorita operando? Bueno, a septiembre del mes pasado, al 30 de septiembre, no eran más de 7.000. Pues todavía tenemos una brecha inmensa entre las que están operando ahorita y las que podrían empezar a operar para esa meta ambiciosa. En marzo, 100% de instituciones educativas con algún retorno a la presencialidad.
En más de una oportunidad hemos escuchado a algunos funcionarios y también autoridades académicas universitarios que hablan del regreso a clases, pero de manera progresiva. Y me queda la inquietud en conocer con certeza a qué se refieren de manera progresiva. Que algunos cursos solamente se dicten de manera virtual, otros presencial, o que va a ser un semestre de prueba. ¿Cómo podemos comprender esto? Sí, el término progresivo o gradual es importante entenderlo tanto para la educación básica como para la superior. Primero, porque como se les requiere ahora un distanciamiento social, 4 metros cuadrados por alumno en el aula, entonces las aulas que ya eran hacinadas antes de la pandemia no pueden soportar la misma presión de cantidad de alumnos. Entonces, los horarios se parten. Un mismo salón que tenía antes 20, 25, 30 alumnos, básica o superior, pues ahora tiene que tener menos alumnos y por lo tanto se hacen más turnos. Al hacerse más turnos no se puede continuar con la regularidad como se tenía antes, entonces se hacen solo algunos días en la semana para un grupo y otros días de la semana para otro grupo, y eso ya denota un retorno gradual. Un punto. Segundo punto es que la semipresencialidad también vino para quedarse. Nosotros no habíamos abrazado las bondades que daba la educación a distancia, la educación digital, y creo que en el futuro deberíamos también tener un programa combinado que nos permita poder contar con clases presenciales, pero no dejar de seguir aprendiendo en casa. Por supuesto, con los dispositivos al alcance y con la conexión a Internet que se requiere. Por lo tanto, también la gradualidad tiene que ver con ir acostumbrándonos a este nuevo sistema presencial, que dicho sea de paso, nos ayuda también a poder llevar o superar otros episodios epidemiológicos que podemos tener en el futuro, teniendo más autonomía de los estudiantes en cuanto a los aprendizajes a través de esta educación. Ahora, ¿debemos apresurar la vacunación justamente a los menores de edad para que esta vuelta a clase sea mucho más segura? En Chile, por ejemplo, ya están vacunando a los chicos de 6 a 11 años. Lo más urgente ahorita, pensando en la educación superior, es avanzar con los jóvenes, ya que el MINSA ha puesto como un requisito de que tengan las 2 dosis, las dosis completas para poder regresar a clases, teniendo en cuenta que ellos pueden ser un cohorte, por la edad que tienen, un cohorte de edad con mayor propensión al contagio, ¿no? En los niños pequeños, vamos a decir adolescentes y niños menores, todavía tenemos una menor prevalencia del virus. Sin embargo, y es importante que dada la evidencia médica que se está desarrollando, podamos avanzar con la vacunación a estos cohortes de edad también. Sin embargo, no existe evidencia internacional que diga que la apertura de colegios genere un brote de contagios por encima de lo que normalmente tiene la comunidad en cuanto a nivel de contagio. Entonces, no es que tampoco abrir las escuelas cuando no se ha llegado a vacunar a toda la infancia o adolescencia vaya necesariamente a generar una mayor incidencia del virus si se toman las condiciones de bioseguridad responsablemente. Una última consulta, señora Faro. Imaginemos que un alumno en una universidad resulta contagiado. La respuesta debería ser lo más rápida posible porque estamos hablando de poblaciones grandes en sedes universitarias, ¿no? Y por eso es que se requiere también protocolos estrictos en su cumplimiento. ¿Y en eso no cree que debería ya estar trabajando el Ejecutivo, el Ministerio de Educación y las autoridades universitarias? La responsabilidad que debe tener la comunidad educativa frente a este reto debe ser mayor, debe ser como nunca la ha tenido. Por ejemplo, hoy en el comercio salió esta encuesta de Ipsos en la cual el 30%, dentro de todas las prioridades que la sociedad le pedía al presidente Castillo, solo el 30% hablaba sobre un retorno a clase. Y eso es bajo para la necesidad de compromiso que necesitamos. Y esa necesidad de compromiso se basa en conocer los protocolos de bioseguridad. Si por supuesto hay un riesgo de contagio o una sospecha de contagio, pues tanto el joven, adolescente o niño debe ser retirado del aula y avisada a la comunidad de que existe esa posibilidad para evitar mayores contagios. Eso tiene que estar acompañado también por un nivel de atención de mayor preocupación, sobre todo para niños pequeños. Por ejemplo, deberíamos tener ya en proceso de compras de adquisición nuevas camas UCI para niños pequeños o cuidados intermedios o cualquier solución que se pueda dar, seguro para esos casos en menor proporción que los adultos, pero que de todas maneras se puedan dar y tener todas las condiciones para salvaguardar todas las vidas de nuestros niños y niñas. De ahí es importante que como sociedad nos preparemos más allá de lo que solo el Ministerio de Educación puede hacer. Acá necesita
el nuevo ministro, tener un rol convocante, ¿no? Un rol que pueda convocar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transportes, porque otro gran riesgo que se detecta es justamente el traslado del hogar al colegio. Así es. Pero también a la sociedad civil, a los empresarios, a los medios de comunicación, y todos juntos poder comunicar, informar sobre las responsabilidades que como comunidad educativa debemos asumir. Perfecto, señor Alfaro, muchísimas gracias por este análisis. Daniel Alfaro, exministro de Educación y líder del eje Educación de Propuestas del Bicentenario de Vidensa Consultores. 9:48, Carlos, escuchamos a los anunciantes y venimos con mucho más.